Habitualmente los aplausos son al final si es que se merecen, así que agradezco esta recepción porque es probable que al final haya abucheos y no aplausos. Marx define el comunismo como el vivir de acuerdo con las leyes de la belleza. Esto quiere decir que los comunistas anticapitalistas no solo nos desinteresamos de las riquezas materiales, de hacer dinero, de ver a quién le vendo, a quién le compro, etcétera, a cambio de procurar este tránsito al comunismo, un tránsito cada vez más largo, el tránsito que se llama socialismo. Diego Rivera trabajó toda su vida en procurar la vida conforme a las leyes de la estética. Esto es difícil, complejo, porque el Estado-nación es una formación burguesa, de modo que nadie puede desprenderse de su influencia y sus determinaciones, sino por el contrario, esto obliga a una dialéctica constante de acuerdos, de desacuerdos, de luchas, unas veces violentas, otras argumentativas, y esto es lo que hizo Diego Rivera a lo largo de toda su fructífera vida. El punto clave de su vida empieza con la fundación del órgano del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que fue fundado en 1919, y por supuesto que Diego Rivera estuvo entre sus primeros militantes. En 1924, con el camarada pintor Javier Guerrero, que tendrá una participación destacada en las pinturas de Chapingo, sobre todo en el patio de la rectoría, fundan el Machete. Lo encabeza un cuarteto de Graciela Gachita Amador, una compañera comunista sumamente combativa que escribió especialmente para el periódico del partido el breve poema que dice: el machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y abatir la soberbia de los ricos impíos, y se retiran del auditorio los ricos impíos que se sintieron insultados en este momento. Esta proclama de Gachita Amador la procura llevar a la práctica el Machete, que tiene relaciones en todo el país, en los centros principales, para fundar ahí con comités del Partido Comunista focos de agitación política y de construcción del socialismo. El comunismo y vivir de acuerdo con las leyes de la belleza, ese aparecerá, pues quién sabe cuándo, a lo mejor ustedes sí lo ven llegar,
es probable que el capitalismo todavía se defienda durante unos 2 siglos, ¿le calculas, de vida al capitalismo? No, pues cada vez se fortalece más, mientras los comunistas padecemos porque nos vamos disminuyendo y vamos cada vez siendo menos escuchados. De aquí la importancia de Chapingo, al que llega Diego, impulsado por esta sabia consigna que rige esta importante escuela: explotar a la tierra y no al hombre. Esto no necesita explicación. En un país en aquel entonces no industrializado, que vivía de la explotación de los campesinos en enormes haciendas que abarcaban el equivalente a algún país europeo. La de Chapingo era gigantesca y en ella, obviamente, la explotación campesina era intensa. De modo que cuando el secretario de Agricultura, Marte R. Gómez, decide con la anuencia nada menos que del hombre fuerte, tiranuelo Plutarco Elías Calles, y con la anuencia del siguiente presidente, Emilio Portes Gil, fundar la Escuela Nacional de Agricultura, da lugar a un proyecto fundamental para superar el campesinismo, es decir, esa reducción que limitaba las perspectivas históricas y sociales de México a una vida centrada en el cultivo de la tierra. De modo pues que el encuentro de Diego con Chapingo es una necesidad histórica y una manera de poner de manifiesto lo que es el comunismo. Dice Siqueiros a este respecto que en los años 20, cuando todo esto ocurre, dice Siqueiros, pensábamos entonces que el primer deber de un comunista, aunque en ciernes, solo en embrión de comunista, era emborracharse en las pulquerías, pero en las pulquerías, como decía Rivera, que no hubieran degenerado en su plástica. Es decir, en aquellas en que todavía tomaba un pulque, en catrinas, en tornillos de pulque o en bateas decoradas y en pulquerías con grandes esferas de cristal de colores, y le faltó el piso con acerrín, que no sé si todavía sea característico. En él se tomaba uno la catrina de pulque y para probar que era bueno el pulque, le hacía uno así, la tiraba al piso lo que quedaba y se formaba un alacrán como prueba de que tenía el espesor requerido para un buen pulque. De modo pues que se supone que los comunistas somos borrachos, pendencieros, jugadores, mujeriegos, etcétera, cosa que la prensa de derecha, que salvo por el Machete y por sus resonancias en el Mauser, que fue una versión del Machete para las Fuerzas Armadas y el Ejército, y otras posibilidades
como los regionales que dieron lugar a la reproducción del comunismo, a la celebración de los héroes revolucionarios, pues era realmente poderosa la campaña, centrada en Diego Rivera, al que en especial el sucesor de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, el maestro Puig Casaurang, encomendó a Salvador Novo, al que le organizó una revista que se llama Forma, y de la que hay edición facsímil, por cierto, que atacara a Diego Rivera, al que todo el tiempo se burlaba desde su aspecto, el panzón, el que anda por la calle vestido en ropa de trabajo, sin atender la necesidad de vestir correctamente. Y entonces lo que hizo Diego Rivera fue asumir ataques de Salvador Novo, gran poeta con patrocinio de Estado. Lo que hizo Diego Rivera fue asumir todo esto. A partir de ese momento andaba casi siempre, excepto cuando se ponía traje para algún acontecimiento especial, andaba con ropa de mezclilla como si acabara de bajar del andamio. Usaba sombrero tejano, no sé quién lo usó primero, si Sandino o Rivera, y quién copió a quién, botas mineras de trabajo para ostentar entonces una presencia de trabajador que era lo que ofendía al exquisito de Salvador Novo. Esto hizo que cuando es encomendado para pintar en la Secretaría de Educación Pública los 3 patios, un trabajo enorme, un trabajo intenso, Diego Rivera dedique el primer patio donde está el despacho del señor secretario al poema de Carlos Gutiérrez Cruz, al que llamaba el medio cultural el poeta rojo, y él se asumía como un poeta comunista. Pinta la entrada a una mina, los trabajadores entrando al hoyo negro, los patrones rubios vigilando que se dé bien la explotación, y pone un verso de Gutiérrez Cruz que dice: compañero minero, doblado por el peso de la tierra, tu mano hierra cuando saca metal para el dinero. Haz puñales con todos los metales y así verás que los metales después son para ti. Esto resulta ofensivo y insinuante de que los metales servirían para hacer puñales y matar a los amos, de modo que recibe la orden de borrar el verso. Simbólicamente lo borra, echa el polvito en una botella y lo deposita en el mismo muro y lo resana, de modo que ahí está depositado en secreto esta diatriba contra los amos de la minería, una profesión especialmente riesgosa y de explotación extrema. El resto del patio lo dedica a los trabajadores
en donde el cubo donde está el elevador del señor secretario, pinta paisajes de Tehuantepec para quedar bien y que vea que celebra el tener un oaxaqueño al frente de la educación en México, mientras del otro lado, en el cubo de la otra escalera, pinta un hermoso paisaje, un gran maguey, una deidad prehispánica, y hasta arriba se pinta él en ropa de trabajo con instrumentos de arquitecto como necesidad de referirse al trabajo que estaba haciendo. Diego Rivera, constante cumplidor de esta consigna de vivir de acuerdo a las leyes de la belleza. Los murales en Palacio Nacional, que duda en aceptar, tienen una sucesión de retratos arriba de la mostración de la lucha entre indígenas y españoles, y entonces por franjas va reproduciendo la historia de México. Siqueiros lo atacaría en una fuerte polémica que tuvieron los dos comunistas, diciendo que Rivera, retratos y más retratos. Y Diego responde, claro, porque hay que hacer ver en una escalera transitada por los funcionarios del gobierno, pero también a la que tiene acceso los visitantes extranjeros y el pueblo de México interesado, el interesado porque ustedes nunca han ido a esta escalera central de Palacio Nacional, ahí se los dejo de tarea. Entonces pinta ahí los retratos de Tina Modotti y Frida Kahlo repartiendo armas al pueblo, alegoría que ya había hecho en la Secretaría de Educación Pública para despertar el enojo de los reaccionarios y la prensa de derecha. Frida y Rina entregando armas al pueblo, y en otro panel, Julio Antonio Mella, el comunista cubano, fundador del Partido Comunista de allá, asesinado en México y gran compañero de Siqueiros en la formación de la Confederación Sindical Unitaria, es asesinado aquí cuando va del brazo de Tina Modotti, en la esquina de Abraham González, y no sé cómo se llama la otra. Bueno, ahí hay una placa dedicada a Mella, en donde antes cada año hacíamos un homenaje el 9 de enero, cuando había en la Facultad de Ciencias Políticas una organización que se llamaba Julio Antonio Mella. Ahora ya no hay restos ni de la organización, ni de los homenajes que hacíamos a Mella y que se trasladaban al Jardín Frontero, al Museo de San Carlos, en donde hay un busto de Mella y un busto del Che, que nadie celebra ni nadie se acuerda de esto. Por esto agradezco tanto a Chapingo esta invitación. Los murales de Diego Rivera son una construcción del espacio sumamente ardua y realizadora de la unidad entre lo figurativo y la estructura geométrica del mural. Es invitado asombrosamente a pintar en el Rockefeller Center de Nueva York. Esto pues es un escándalo internacional,
como un comunista pintando en el Rockefeller Center pinta un gran mural que está reproducido en el Palacio de Bellas Artes, en el centro una figura humana con un volante controlando el universo, de un lado la derecha y del otro la izquierda. Del lado de la derecha, señoras elegantes, empresarios, bien trajeados, etcétera, y del lado de la izquierda, claramente la figura de Lenin, que significa un escándalo, como en el Rockefeller Center, la figura de Lenin. Esto alcanza dimensión internacional. Finalmente es borrada la figura de Lenin, a diferencia de lo que ocurre en el mural reproducido aquí en México, en donde está recortada la cabeza de Lenin en la pared lateral al mural, en el primer piso del Palacio de Bellas Artes. Sus murales, especialmente en Detroit, en San Francisco, son estructuras en las que hace de la máquina, emblema de la industrialización capitalista, un recurso de composición geométrica que le da sentido industrial a todos estos maravillosos murales de Detroit, centro industrial, la planta Ford y otras cosas, y a San Francisco, uno de los grandes centros urbanos del poder norteamericano. Todo esto va construyendo la figura revolucionaria de Diego Rivera, y a la par no cesa de participar en cuanta conferencia, en cuanta celebración se le va presentando. Esto da lugar a que decida en 1925 separarse del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, porque no tenía tiempo para atender el honroso cargo, y esto le significa la renuncia al partido y su expulsión. Rivera dirá: soy mucho más útil pintando murales que presidiendo asambleas y organizando mítines para el Partido Comunista. Sobre esta base, Siqueiros, en una revista comunista norteamericana, New Masses se llama la revista, le lanza un encendido ataque que se llama nada menos que el camino contrarrevolucionario de Rivera, en el que le asesta 11 calificativos ofensivos, algunos irónicos, como Picasso en Azteclandia, por la fase cubista que desarrolló con excelencia Rivera cuando estuvo de aprendiz en Europa, y bueno, otras diatribas que dan lugar a insultos de Siqueiros a Rivera. Rivera responderá en la revista Clave, después de que en 1927 fuera invitado al primer aniversario de la Revolución Rusa en Moscú y tuviera su primera visión de la figura revolucionaria de Trotsky, todavía en aquel momento no en ruptura con Stalin, pero ya en proceso, porque mientras Stalin procuraba consolidar
el Estado socialista y su poder mundial, Trotsky tenía trabajo con las organizaciones obreras y campesinas y procuraba desarrollar su tesis de la Cuarta Internacional. Es decir, la historia de la humanidad no terminaba en la formación de la URSS, sino era necesaria una cuarta transformación, no como la de ahora acá, sino levemente distinta. De modo pues que sobre esas bases Rivera va adquiriendo un prestigio internacional apenas compartido por Siqueiros. Cuando responde Diego a las diatribas de Siqueiros, le dice: lo que pasa es que el partido está furioso porque los cuadros de Rivera se venden en Estados Unidos y paga mucho dinero la burguesía norteamericana, cosa que ayuda a los nuevos proyectos murales y a lo que significan. De modo que esa es la envidia de Siqueiros y del partido. Rivera desarrollará proyectos grandiosos, algunos que no logra realizar. Por ejemplo, la idea de una gran ciudad universitaria que empezaría en el Pedregal de Santo Domingo, del que todavía quedan restos en el sur de la capital. Todavía quedan restos del Pedregal. Ahora es un lugar muy habitado por trabajadores muy progresistas. Y la idea de Diego es que de ahí hubiera una serie de espacios que culminaran en el Pedregal de San Ángel con la ciudad universitaria, con características distintas a las que ahora tiene. Él imaginó una ciudad que estuviera entre jardines, entre lagos, y que tuviera como inicio el Anahuacalli, este enorme edificio que sería el principio donde habría lugar, como lo hay ahora, para exposiciones, para conferencias, para talleres, sobre todo, que ahí siguen desarrollándose, de pintura, de escultura y talleres teóricos también, de modo que de la Anahuacalli a Ciudad Universitaria, Rivera imaginó una ciudad poblada de estudiantes, de maestros, de trabajadores de la cultura. Algo semejante a lo que su maestro, el doctor Atl, Gerardo Murillo, imaginó también como una gran ciudad de los intelectuales, no más que como le patinaba para el fascismo al doctor Atl, él la imaginó como una ciudad poblada por las mejores mentes de México, por los más brillantes intelectuales que vivirían allí, dedicados a la reflexión y a la historia y a la filosofía, mientras campesinos y obreros hacían lo necesario para que comieran bien y estuvieran como se merecen los intelectuales, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo material, sino puro rollo. Obviamente, pues, y por fortuna, esta idea fascista del doctor Atl no prosperó. El doctor Atl era muy respetado por Siqueiros, por Rivera, porque fue la principal figura
de la célebre huelga de 1911 en la Escuela de Artes Plásticas, que acabó con la enseñanza académica tradicional de copia de lo más atrasado del arte europeo de los siglos XVIII y XIX, nada de las vanguardias de los ismos europeos, sino copiar y modelar las colección de esculturas monumentales griegas que todavía están en el patio de la antigua Academia de San Carlos, salvo la enorme victoria de Samotracia, que fue llevada al descanso de la escalera principal de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Esta huelga del doctor Atl detonó entonces la necesidad de llevar la escuela fuera de las aulas. Instalaron caballetes en la Alameda, se pusieron a pintar allí, tuvieron un gran éxito, y de ahí la fundación de escuelas en Puebla y en otros lugares del interior del país para que el arte saliera de las aulas. En estos trabajos, Siqueiros y Rivera tuvieron una destacada participación. De manera que el vivir de acuerdo con las leyes de la belleza hace que el comunismo sea una práctica de todo el tiempo, de tiempo completo, como lo hizo Diego Rivera. Se le atacó, Siqueiros lo llevó hasta la expulsión del partido, el que aceptara trabajos del Estado, nada menos que Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública, los 3 patios que acabó pintando para rendir culto allí a las grandes figuras históricas revolucionarias que de otra manera eran más bien desconocidas. Es el primer retratista de Zapata, tanto en la Secretaría de Educación como en la llamada Casa de Cortés en Cuernavaca, en donde el embajador norteamericano, nada menos, Dwight D. Morrow, consigue que pinte, y bueno, Morrow cree que va a pintar ahí a los héroes yanquis, y hace un gran homenaje a Zapata, ese hermoso Zapata que nunca existió, vestido todo él de manta blanca. Zapata nunca se vistió de manta blanca. Zapata siempre fue el más elegante de los charros, con todo lo que esto significa de chaparreras de cuero y etcétera, etcétera. Una silla también elegantísima en su caballo. Bueno, no resisto decir que en el centenario de Diego Rivera hice la gestión con otros compañeros de Morelos y de acá para que la calle Dwight D. Morrow en el centro de Cuernavaca, que sale del centro del Palacio de Cortés, se llama Dwight D. Morrow. Yo hice gestiones para que se le cambiara el nombre por calle Diego Rivera. Por supuesto que fracasé, no fuera a ofenderse el embajador yanqui y nos regañara. Bueno, así están las cosas todavía hasta ahora, insisto, por eso en mi agradecimiento. Los murales de Diego Rivera sí
abundan en retratos y también en algo que él poseyó y que desparramó siempre que pudo, el sarcasmo y la ironía. Era muy simpático y sus detractores no resistían porque se burlaba de ellos. Esto hace que en el pasillo del Palacio Nacional, donde hace una serie de grisallas históricas, le sirva para un gran mural de reproducción del mercado indígena de Tlatelolco. Esto es un gran aporte antropológico, porque a nadie se le hubiera ocurrido hacer esta recuperación histórica de este enorme mercado en el que hay una figura exactamente en el punto visual de la sección áurea de quien va caminando por el pasillo. Está un personaje con una pierna humana que está comprando. Bueno, esto desató 1000 acusaciones y Diego Rivera una vez más respondió: sí, claro que mis antepasados comían carne humana, pues ¿por qué no? Y sacrificaban y se tomaban la sangre caliente y el corazón y todo esto. ¿Nunca has tomado sangre caliente de toro? Yo sí, y sí es terrible. Bueno, esto entonces hace que la figura de Diego Rivera crezca con el sarcasmo, pintando los retratos, pero ahí en el pasillo pinta también una chinampa para reivindicar esta maravillosa sistema único en el mundo, propio de Xochimilco, que llega hasta Mixquic y hasta por acá lo que queda del lago Techalco, que yo todavía recorrí desde aquí hasta Xochimilco por los canales, no sé si todavía se pueda, a lo mejor sí, para que lo restauren ustedes. Esto entonces hace que estos rescates históricos sean fundamentales. Rematan con un gran muro en el que destacan los encomenderos, así con aire soberbio y botas altas, ahorcando y golpeando indígenas, explotándolos en el trabajo campesino y minero, y un Hernán Cortés que desata una protesta especialmente en España, porque es un Cortés contrahecho, jorobado, con una cabecita redonda, dolicocéfalo, con cara de idiota, y esto desata la protesta especialmente de los españoles. Entonces, con todo su buen humor, Diego Rivera, muy serio, responde diciendo que Eulalia Guzmán había encontrado los restos de Diego Rivera en el Hospital de Jesús, ese que está en el centro histórico, por ahí de la República del Salvador. Entonces, en efecto, encontró un fémur y algunos otros huesos, y bueno, inventaron que eran de Hernán Cortés, aunque nunca se tuvo la certeza. Entonces, Diego Rivera se hizo tomar fotos con el fémur y trazando la pierna en el fémur, de modo que a partir del fémur, científicamente, él reprodujo la figura de Cortés, que tenía cara de imbécil, etc. O sea, lo más chistoso es que todo esto se reproducía en revistas de todo México, de Europa, los españoles furiosos, y Diego Rivera seriosísimo con estas afirmaciones.
Así entonces, Diego Rivera todo el tiempo cumplió con esa necesidad de utilizar todos los recursos para atacar al Estado, a pesar de que le servía, a pesar de que firmaba contratos, con una gran capacidad de, en el momento en que cambiaba los bocetos y hacía otra cosa, pudiera pasar lo que hacía. Misma cuestión que en su momento hizo sobre todo José Clemente Orozco en la Suprema Corte, donde los bocetos que presentó originalmente fueron absolutamente cambiados para hacer una denuncia de la venalidad y la corrupción de la justicia en México, como ocurría en los años 20, 30. Ahora no, ahora ya sabemos que los jueces son santos varones en proceso de canonización. En 1927, y a raíz de su invitación a la URSS, tiene relación con el trotskismo, y cuando Trotsky, perseguido en todo el mundo y declarando que no había lugar que lo admitiera, lo cual era cierto, llega a México y es hospedado por Diego Rivera en la casa de Coyoacán que compartía con Frida Kahlo. Gran escándalo. Peor cuando firma con Trotsky y André Breton, un escritor, agitador muy efectivo, amigo de Trotsky, de Diego y de Frida, con la que creo que tuvo algún amorío, porque Frida, donde ponía el ojo, ponía la bala. Entonces firma un manifiesto por una federación internacional de arte independiente. Este manifiesto lo firma el propio Trotsky y nunca fue llevado adelante porque se suponía que iba a ser un recurso de proliferación del trotskismo en el mundo. No se logró. Cuando en Estados Unidos el senador John Dewey decide hacer un jurado para esclarecer si eran verdad o no los culpas de los comunistas, Diego Rivera es invitado, Trotsky también es invitado como víctima de los partidos comunistas. Trotsky decide finalmente no ir y Diego Rivera tiene una participación sesgada únicamente para saludar al Congreso, pero no participar en el ataque a los comunistas. Esto es toda una lección de cómo ser comunista pese a estar expulsado del partido que llevaba o lleva ese nombre. Esto hace que después de muerto, en los 70, 77 creo, en un congreso del Partido Comunista Mexicano, que hizo unos 8 congresos, en este congreso, Valentín Campa, dirigente ferrocarrilero muy afamado, proponga una vez más la expulsión de Rivera, que ya había muerto. Entonces, él dice que no tiene perdón
el que haya optado por el trotskismo. Pablo Gómez, que todavía le dura la chamba con el Estado, es diputado, creo, ¿no? Pablo Gómez era el secretario general en aquel momento. Escribió y salió en defensa de Diego Rivera y logró que no se le expulsara post-mortem. De modo que, aún muerto, sigue despertando estas pasiones, deja en los muros la reivindicación de comunistas egregios en la Secretaría de Educación Pública, Frida y Tina, Felipe Carrillo Puerto, yucateco fundador del Partido Socialista del Sureste, que quiso hacer de la península de Yucatán un foco socialista, y pinta también las figuras de Zapata, envuelto en una túnica roja, y de Otilio Montaño, famoso maestro que acompañó a Zapata en todas sus campañas. Esto entonces va acompañado por tableros en los que hace gala de humor, uno en el que en el tablero aparece Antonieta Rivas Mercado, que era una mujer escritora, patrocinadora del teatro, amiga de todos los intelectuales de izquierda y de derecha, que fue novia de algunos de ellos. ¿Quién se suicidó en Notre Dame de París por ella? No fue Vasconcelos. ¿Quién fue? Ella se suicidó. Ella se suicidó ahí. Ella se suicidó, ¿verdad? En Notre Dame. Sí. Bueno, ya ven cómo son las mujeres que no resisten luego las catorrazos. No, excelente mujer, la pinta ella, que fue una señorona adinerada, la pinta barriendo en el extremo de uno de los paneles. Siempre con esta intención irónica, sarcástica, igual que cuando representa a Vasconcelos. En el mural de Palacio hay en un costado, en el filo del mural, dos trabajadores con overol, uno de ellos señalando hacia donde está una casita que dice: por mi raza hablará el espíritu. Está señalando, riéndose con el otro a ese punto, señalando entonces esta manera como la clase obrera tendría que tratar a los universitarios, cosa que está muy mal. Bueno, allí está estas maravillosas figuras de Diego afuerita del mural, y en el centro de este mural un escándalo internacional, porque pinta una gran figura de Marx señalando el porvenir de México. Nada más escandaloso que esta figura en plena escalera central de Palacio Nacional, que debiera seguir siendo un escándalo, pero allí está para la visión de los turistas que le tomen la foto, etcétera, de todo lo que Diego Rivera propuso. Queda toda esta masa de significaciones: hacer una ciudad universitaria para estudiantes y maestros, plantear el Camino de México dirigido por Marx, el rescate de los héroes revolucionarios, insisto, el primero en que reivindicó la figura de Zapata,
su burla a los héroes de la derecha, especialmente a Hernán Cortés. Esta es la gran herencia de Diego Rivera, que tiene en la capilla de Chapingo su obra maestra. Cuando vayan ahora de vacaciones a Europa y vayan a la Capilla Sixtina en Roma, no dejen de ir si andan. No se sienten entre sus planos. Vas a Roma, ¿no? Con los cuates aquí a echarse unos alcoholes allí frente al Coliseo. Bueno, la Capilla Sixtina, con esas figuras enormes, la muy famosa esta que están a punto de tocarse los dos índices del hombre y la divinidad, pues es eso, son grandes figuras maravillosas pintadas por esta maravilla de artista que fue Miguel Ángel, pero son así figuras a lo güey, en la bóveda, en los extremos. Esta maravilla de la capilla de acá no tiene igual en el mundo. Me complace que a la entrada quede esta relación escrita de todos quienes participaron en la realización de la capilla y que la lista incluya al final como una figura principal a el jefe de los albañiles. Igual la talla de las bancas, el diseño de las figuras que están en las puertas que se repiten en la Biblioteca de Guadalajara, que hoy lleva el nombre de Octavio Paz, cosa que a Octavio Paz no le hubiera hecho gracia, tan reaccionario, y en las casas de José Guadalupe I, que fue uno de estos caciques buenos que promovieron la alta cultura de los comunistas, muy cuate de Siqueiros, muy patrocinador de Siqueiros. También ahí las puertas están con los mismos diseños que talló el compañero Abraham López, al que me costó encontrar mencionado en alguno de los libros. Es decir, se mencionan a los que participaron en los murales de la rectoría, al haber escrito esforzadamente toda la narración de los murales en el muro lateral a la puerta y todo lo que decoró allí el masón Javier Guerrero, que llenó esto de signos de la masonería, porque eran masones. Eso es una investigación pendiente, porque como es una organización secreta, los masones, que nace en la Revolución Francesa para luchar contra la poderosa Santa Madre Iglesia, que sigue siendo muy poderosa, pues tenían que ser clandestinos, y entonces, por su posición proletaria, entonces los cargos eran maestro, ayudante, etcétera. Los cargos de la albañilería son los cargos de los masones. Los presidentes mexicanos tenían que pasar por ahí, todo secreto. Juárez, masón, que promovió acá esto, la única monumento a Juárez con los signos de la masonería que conozco está en Cuba. Otra vez que vayan de vacaciones, después que vayan a Europa, vayan a Cuba y van a Guanabacoa, y allí en un jardín está una busto de Martí con los signos, de Juárez, y de Martí también con los signos de la masonería.
mismos que están aquí en la capilla de Chapingo y sobre todo en lo que pintó de la sala de consejos y el patio Javier Guerrero, este esforzado pintor comunista, hijo de albañil, gracias a lo cual aprendieron la pintura al fresco. Ahí andaban buscando, encontraron el libro de Cennino Cennini en la biblioteca de San Carlos, un libro renacentista, y ahí, bueno, está la receta de cómo hacer la pintura al fresco. Se muelen los huesos que pueden recogerse de los que estén abajo de un gran banquete. En esta tradición burguesa de los banquetes, eran muy atascados los burgueses antes de venir a América. Aquí ya ven que hay hasta temazcales todavía de los pueblos indígenas de por acá, mientras los europeos siguen sin bañarse. Son mugrosos, apestosos, el metro y los transportes públicos huelen a rayos, etcétera. Pero estos ya son comentarios anticolonialistas que le hubieran gustado a Diego Rivera. Estas son sus aportaciones. Las biografías al respecto que les recomiendo mucho son las de Loló de la Torriente, una compañera cubana comunista, en especial, las de Bertrand de Wolf, un comunista norteamericano, biografías de Diego Rivera dignas de leerse cuidadosamente. De modo que pues esta es la grandeza de Diego Rivera, que tiene como obra maestra internacionalista, con arraigo campesino y homenaje a las mujeres, con estas vulvas en las ventanas, con la figura desnuda de Tina Modotti, que con María Asúnzolo vinieron a posar desnudas para la bóveda principal, el ábside principal, y Tina Modotti en la lateral, esas dos extraordinarias mujeres. María Asúnzolo, que fue una bellísima mujer, nunca comunista, nunca del partido, pero que hizo de su casa un centro revolucionario por el que pasó desde André Breton hasta Siqueiros y Rivera y todo mundo. No resisto la tentación de platicarle que un profesor de aquí de Chapingo descubre que aquí en Texcoco vive un hijo de María Asúnzolo y André Breton. Yo creo que todavía vive, que se llamaría, bueno, no sé qué, Bretón Rivera. Se pone en contacto con un maestro que lo guía, van a buscarlo, rin rin, tocan la puerta y narra este maestro el asombro de los dos cuando se les aparece Diego Rivera abriendo la puerta, idéntico a Diego, compañerito, Bretón Marín, autor del libro de poemas más obsceno que se haya escrito. Por supuesto, aquí ni lo han de tener ni nada. No creo. El libro más obsceno que yo haya leído en mi vida, escrito con toda propiedad, la medición del soneto perfecta, las décimas exactas, pero diciendo todo lo que ustedes, que son eróticos y sexuales, puedan imaginar en extremo,
en este libro que les recomiendo mucho. Este es un buen final en una charla sobre Diego Rivera, que le dio vuelo a la hilacha, como dicen los clásicos, en todos sentidos, con todo y reconocimiento del Estado mexicano y de la intelectualidad del mundo entero. De eso se trata, ser comunista por los cuatro costados y valerse de todos los recursos para romper las diatribas y los insultos que recibimos los comunistas todo el tiempo. Muchas gracias, maestro. El libro escrito se titula Diego Rivera. El maestro de Pina me dicen que ya no está en Chapingo, cosa que me preocupa, pero ¿vive o qué? Murió. Aquí esta jornada debiera estar dedicado al maestro que era un profundo conocedor de la historia del muralismo. Escribió no solo este libro, tiene uno sobre los murales de Chapingo, de modo que debieran hacerle un homenaje especial a Juan Pablo de Pina García. Miren, editado por la Universidad de Chapingo. Ahí se los haiga. Muchas gracias. Le agradecemos mucho.